Hola a todos, hoy vamos a ver un tema de cinética de la partícula, aplicación de la segunda ley de Newton, y vamos a analizar este vehículo. Vamos a analizar un vehículo en trayectoria bidimensional, que puede ser una curva, que puede ser circular o no, pero plana, y en una pista o ruta o carretera con peralte. Peralte es el ángulo con respecto al horizontal que ayuda a tomar las curvas a los vehículos. Entonces vamos a analizar un vehículo que lo vamos a considerar una partícula, tomando una curva, es decir, que está con un ángulo de peralte, el auto tomando la curva, y vamos a buscar la relación que hay entre el coeficiente de rozamiento estático, desarrollado entre el pavimento y los neumáticos, el radio de curvatura de la trayectoria en el instante analizado y el ángulo beta de peralte de la ruta o carretera. Vamos a buscar la velocidad máxima a la que puede circular un vehículo, analizado como partícula, para un conjunto dado de ángulo beta, radio de curvatura y coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos del vehículo y el pavimento. Y después vamos a discutir algunas situaciones que se derivan del análisis o del cálculo de la velocidad máxima. Acá tenemos una vista en planta, vista desde arriba, de un tramo de esta ruta en forma curva, un vehículo en su mano con una velocidad dirigiéndose en aquel sentido, visto desde arriba. Entonces, la distancia si el auto lo vamos a considerar como una partícula. Así que aquí, que está dibujado con dimensiones, la distancia entre su centro de masa y el centro de curvatura será el radio de curvatura que tiene la trayectoria curva que está siguiendo este vehículo. Vamos a suponer, bueno, una velocidad como la indicada. El peralte es el ángulo que forma esta superficie del pavimento con la horizontal. Y aquí lo tenemos dibujado en corte. Si nosotros dibujásemos un corte, ¿sí?, que podría ser este mismo, este corte, acá tenemos el auto, que estaría entrando al plano del pizarrón, y este es el ángulo de peralte. Entonces nosotros vamos a buscar la relación que hay entre el coeficiente de rozamiento estático, que es el que mantiene el auto dentro de la curva y el que permite el movimiento del vehículo en la curva, aún en línea recta, el radio de curvatura, porque vamos a analizar una zona curva de la ruta, y el ángulo de peralte. Con estos parámetros vamos a buscar, para estos parámetros dados, qué velocidad máxima puede tener este vehículo dentro de esta curva. Para ello vamos a considerar este corte, esta sección de corte, y vamos a analizar el diagrama del cuerpo aislado para un instante que será el instante de interés. Vamos a hacer espacio aquí y vamos a realizar el diagrama del cuerpo aislado. Las fuerzas que actúan son la normal. La normal es la fuerza que el pavimento le hace al vehículo a través de los neumáticos. El peso, vertical y hacia abajo, que es el producto de la masa por la aceleración gravitacional. Como estamos considerando una partícula, al auto como partícula. Y si vamos a buscar la velocidad máxima hace que la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el pavimento en el sentido transversal o perpendicular al del movimiento tenga esta dirección, porque el auto va a tender a tomar radios de curvatura cada vez mayores en la medida que no puede ser sustentado en esa trayectoria. Este es entonces el diagrama del cuerpo aislado. Vamos a establecer
una vez que establecemos el diagrama del cuerpo aislado, es decir, graficamos todas las fuerzas externas que actúan sobre la partícula, establecemos un marco de referencia apropiado. Esta curva es una curva plana y se encuentra en un plano horizontal, paralelo a esta línea, que sería la referencia horizontal. La curva, si bien el auto está inclinado, se encuentra en un plano horizontal y es una curva plana. Entonces consideremos el eje Z en la vertical y el eje normal, N, dirigido hacia el centro de curvatura. Esto estará dirigido hacia el centro de curvatura. El ángulo de peralte, que lo tenemos acá, ¿sí?, lo tendremos también acá. Y vamos a escribir las fuerzas en las direcciones del sistema de referencia apropiado, que es el que ya hemos indicado en color negro, y vamos a formular la segunda ley de Newton, componente a componente. En la componente normal, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, tengo componentes, ¿sí? Tengo componentes. Tengo de la fuerza de rozamiento, tengo que se descompone en esta y en esta. Y la normal se descompone en la vertical y en la horizontal. Entonces, buscamos las componentes en la dirección normal, que son esta y esta. Fíjense que las dos son positivas, porque este es el sentido positivo de la dirección normal. Dirigida hacia el centro de curvatura es positivo. Entonces, esta componente de F, acá no lo escribí, esta que está aquí abajo es la fuerza de rozamiento. La componente horizontal de F, que es esta, es positiva, y la componente horizontal de la normal, que es esta, es positiva. Entonces, esta será F, fíjense que si este es beta, beta también está acá, así que también está acá. Entonces, esta componente es F coseno de beta. Y esta componente es N por el seno de beta, ambas positivas. N seno de beta. Suma de fuerzas en la dirección normal, igual masa por aceleración normal. Ya tenemos la proyección de la segunda ley de Newton en la dirección de la normal. Ahora vamos a proyectar la segunda ley de Newton en la dirección vertical. Entonces, en la dirección vertical, en cada versor, tengo esta componente de F, y esta componente de la normal. Y el peso. Entonces tenemos esta componente que es F seno de beta y es negativa, menos F seno de beta. Esta componente de la normal que es N por coseno de beta y es positiva, más normal coseno de beta positiva, menos el peso que es negativa porque el positivo lo tenemos hacia arriba. Igual masa por aceleración en Z. Vamos a recordar que la aceleración normal es la velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura en componentes intrínsecas. Y la aceleración Z, la dirección Z es la vertical. El auto se encuentra en una curva que es horizontal, por lo tanto no tiene aceleración en la dirección vertical. Entonces este es 0, igual a 0. Por otro lado debemos observar que esta fuerza F, que es la fuerza de rozamiento, mientras el auto no se deslice, esta fuerza de rozamiento será igual a mu estático por la normal.
donde el mu estático es el coeficiente de rozamiento estático desarrollado o conocido para las superficies en contacto, que son las superficies del neumático y la superficie del pavimento. Y es conocido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar una relación entre los parámetros intervinientes, que son el coeficiente de rozamiento estático, el ángulo de peralte, el radio de curvatura y el radio de curvatura. Y para este conjunto de parámetros vamos a buscar la velocidad máxima posible para este vehículo en esta trayectoria. Vamos a buscar este. Por lo tanto, vamos a sustituir unas en otras. Vamos a sustituir F en estas dos y sustituimos esta en esta. Entonces, sustituimos primero F mu por normal aquí, en esta segunda. Entonces me queda mu estático por la normal, negativo, por seno de beta, estoy aquí, sustituí este aquí. Sigo acá, más la normal coseno de beta, y el mg lo paso al otro miembro, recordando que esto es 0, así que este mg lo puedo pasar al otro miembro, mg. Saco factor común la normal. La normal sale factor común de coseno de beta menos mu estático por seno de beta. Menos mu estático seno de beta. Igual mg. Y acá despejo la normal, a los efectos de sustituirla en la primera. Despejando la normal, raya fraccionaria, este paréntesis pasa abajo, coseno de beta menos mu estático seno de beta, y aquí mg. Esta es la normal. Ahora, la normal la sustituyo aquí y aquí, que va a estar a través de la fuerza de rozamiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento es mu estático por la normal. Sustituyo simultáneamente esta y esta en la primera. Entonces, en la primera tenemos F, que es mu estático por la normal. Esta es la normal, entonces mu estático por la normal. La normal es coseno de beta menos mu estático seno de beta, y aquí mg. Esta es la normal. Por coseno de beta. Seguimos, más la normal, seno de beta. La normal, vuelta a repetir esto. Coseno de beta menos mu estático seno de beta mg. Este paréntesis es la normal por seno de beta. Igual masa del vehículo por la aceleración normal, que la tengo aquí, que es masa del vehículo por v cuadrado sobre el radio de curvatura, donde esta v es la velocidad máxima, que es la que estamos buscando. Acá podemos cancelar la masa y acá podemos sacar factor común. Entonces, común denominador, y me queda coseno de beta menos mu estático seno de beta. G sale factor común, lo escribo luego, entonces me queda de seno de beta el G lo dejo para después, más mu estático coseno de beta, mu estático coseno de beta, por G, que es el factor común, y esto es igual a v cuadrado, v máximo cuadrado, sobre radio de curvatura. De acá, pasando el R al otro miembro, me puedo despejar v máximo al cuadrado, me queda seno de beta más mu estático coseno de beta, y aquí coseno de beta menos mu estático seno de beta. G y R. G
G y radio de curvatura, y esto es la velocidad máxima al cuadrado. Esta expresión, entonces, vincula los parámetros que hemos mencionado, el ángulo beta de Peralte, el coeficiente de rozamiento estático y el radio de curvatura. Y me proporciona, esta fórmula, me proporciona la velocidad máxima. Lo que hay que hacer es sacar raíz a ambos miembros. Entonces, V máximo es G por radio de curvatura, raya fraccionaria, seno de beta más mu estático, coseno de beta menos mu estático, seno de beta. Y esta expresión entonces me da la velocidad máxima. Vamos a resolver un ejercicio. Y el ejercicio dice que en una rampa, para una vía rápida, una salida rápida, queremos encontrar el ángulo de Peralte que debe tener para una vía rápida con un radio de curvatura de 30 metros y una velocidad de tránsito, velocidad máxima de tránsito de 40 kilómetros por hora. Vamos a calcular el ángulo de Peralte, suponiendo, en el peor de los casos, o el caso más desfavorable, que sería con muy mal clima. Para el caso de muy mal clima, el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos de un vehículo tipo y el pavimento puede ser tan bajo como 0,30. Entonces mu estático 0,3. Entonces, con estos parámetros queremos calcular el ángulo de Peralte. Bueno, como estamos trabajando con un esquema de velocidad máxima, que es lo que hemos analizado aquí, velocidad máxima del vehículo, bueno, llegamos a que la velocidad máxima la calculamos con esta expresión. Entonces, fíjense que si conocemos la velocidad máxima, que son 40 km por hora, conocemos el radio de curvatura, que son 30 metros, la aceleración gravitacional G es conocida, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, conocido el coeficiente de rozamiento estático, 0,3, resta despejar beta. Acá podemos, para despejar beta, podemos poner todo en términos del seno o términos del coseno para poder despejarlo. Entonces, la relación entre seno y coseno, a través de la relación pitagórica, sabemos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es 1. Esto se conoce como relación pitagórica. Por lo tanto, si quiero escribir uno en función del otro, por ejemplo, el coseno de beta será la raíz de 1 menos seno cuadrado de beta, ¿sí? Despejando, ¿no es cierto? Escribo 1 en términos del otro. Por lo tanto, esta expresión, sustituyendo donde dice coseno, esta expresión en términos del seno me quedará velocidad máxima igual G por R, seno de beta, vamos a hacer raya fraccionaria, seno de beta más mu estático coseno de beta, entonces 1 menos seno cuadrado de beta, y en el denominador coseno de beta, 1 menos seno cuadrado de beta, menos mu estático seno de beta. Y bueno, acá podemos poner el cuadrado ahí. Entonces ahí, de aquí podemos despejar el seno de beta. Entonces, si introducimos los valores dados aquí, los 40 km por hora, los 40 km por hora hay que pasarlos a metros sobre segundos para tener homogéneas las unidades. Entonces, eso pasar kilómetros por hora a metros sobre segundos hay que multiplicar por la inversa de 3,6 y esto da
11.11 metros sobre segundos. 40 kilómetros por hora son 11,11 metros sobre segundos. La aceleración gravitacional, G, son 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. El radio de curvatura son 30 metros. Y el coeficiente de rozamiento estático es 0,3. 0,3 ahí, 0,3 ahí. Bueno, despejando beta, ¿sí? Despejando beta de esta expresión, beta da un valor de 6 grados. 6 con una muy pequeña fracción, así que lo redondeamos en 6 grados. 6 grados entonces es el ángulo de peralte para las condiciones especificadas. Hemos entonces calculado para los parámetros radio de curvatura, coeficiente de rozamiento estático y ángulo de peralte, la velocidad máxima que puede tener un vehículo en una curva. Ahora vamos a calcular la velocidad mínima que necesita ese vehículo para mantenerse en la curva. Entonces, si vamos a calcular ahora, este análisis lo hicimos con velocidad máxima. Vamos a utilizar este mismo dibujo. Vamos ahora a buscar la velocidad mínima. Para que el auto se mantenga en la trayectoria, la fuerza de rozamiento ahora estará dirigida hacia arriba. El peso seguirá siendo vertical hacia abajo y la normal seguirá siendo la misma, perpendicular a la superficie de contacto y en esta dirección. Entonces, lo único que nos cambia para calcular la velocidad mínima en la que el auto puede permanecer en esta trayectoria, es invertir esta fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a usar el mismo dibujo. Y, bueno, la ponemos ahí, F. Ahora, la fuerza de rozamiento sujeta al auto y lo mantiene en la trayectoria. En el caso anterior también lo mantenía, pero para que no se vaya en la dirección opuesta, para que no se vaya hacia arriba, la fuerza de rozamiento era hacia abajo. Ahora el auto va a tender a buscar radios de curvatura menores, entonces la fuerza de rozamiento lo mantiene en ese radio de curvatura. En el caso anterior, el vehículo buscaba radios de curvatura mayores para una misma velocidad, entonces la fuerza de rozamiento lo mantenía en esa posición. Entonces, ¿qué nos cambia en nuestra formulación? La normal y el peso no cambia. Lo que cambia ahora son los signos. Fíjense que ahora F tiene esta componente y esta componente. Cambió los signos de las componentes. Bueno, cambió el signo de la fuerza, cambia el signo de las dos componentes. Entonces vamos a revisar. Entonces, F cambió de signo en la dirección de la normal, que antes era positiva, esta es la normal positiva, ahora es negativa. Ahora esta es negativa. Y en la dirección de Z, que antes era negativa, ahora es positiva, así que este lo sacamos. La normal no cambia, esto sigue siendo fuerza por masa por aceleración normal, esto sigue siendo masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio, y esto sigue siendo igual a 0. Esto sigue valiendo lo mismo. Lo único que nos cambia entonces es el signo aquí. ¿Dónde salió? Este es de acá. Así que los dos positivos, F positivo. Entonces cuando despejo la normal, estos dos positivos me queda positivo ahí. Cuando sustituyo la normal aquí, ahora me cambia el signo aquí. Entonces, como esto está borrado, lo vamos a hacer. Menos F. Entonces, F es mu por la normal. Mu estático por la normal. Y la normal, al pasar al otro miembro, este es positivo, esta es la normal, la nueva normal, para calcular la velocidad mínima. Entonces, mu por la normal, mg dividido coseno de beta más mu estático seno de beta. Vamos acá. Entonces es menos mu por normal por coseno de beta. Más la normal,
coseno de beta más mu estático seno de beta, esto es mg, por seno de beta, igual masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, donde ahora esta velocidad es la velocidad mínima. Saco factor común la g, bueno, cancelamos la masa, saco la g factor común y el denominador, entonces me queda coseno de beta más mu estático seno de beta, que es el denominador, me queda positivo el seno de beta, y ahora me queda negativo el coseno de beta multiplicado por el mu estático. Esto por la aceleración gravitacional, y esto es igual a b mínimo cuadrado sobre radio de curvatura. Bueno, despejando la velocidad mínima, que la vamos a escribir aquí abajo, la velocidad mínima, lo único que hay que hacer es pasar esto al otro miembro y sacar la raíz. La velocidad mínima será g por r, este repaso aquí, por este paréntesis que es parecido, pero cambian estos dos signos. Entonces es coseno de beta más mu estático seno de beta, y aquí seno de beta menos mu estático coseno de beta. Y ahora, esta entonces es la velocidad mínima que tiene que tener el vehículo dados los parámetros radio de curvatura, ángulo de peralte y coeficiente de rozamiento estático. Esta entonces es la velocidad mínima que debe tener el vehículo para mantenerse en la trayectoria. Y esta, como hemos visto, para el mismo conjunto de parámetros, es la velocidad máxima, ¿sí?, que puede tener el vehículo para mantenerse en la trayectoria. Acá vemos que hay un rango de velocidades, ¿sí? Hay un rango de velocidades, y este rango de velocidades me permite calcular un valor que lo vamos a llamar velocidad asterisco. Velocidad asterisco. Y será la velocidad comprendida entre estas dos, para la cual el cuerpo puede mantenerse en la trayectoria curva sin la fuerza de rozamiento. Y puede entrar en la trayectoria curva debido, por supuesto, únicamente al ángulo de peralte. Entonces, imponemos la condición, ¿sí?, en cualquiera de estas dos, que el coeficiente de rozamiento sea 0, no haya rozamiento. Si no hay rozamiento, me queda seno de beta sobre coseno de beta y me queda todo esto. Entonces, la velocidad asterisco, esta será g por radio de curvatura tangente de beta. Esta es la velocidad que puede tener el vehículo, que es una velocidad que se encuentra entre estas dos, en la que puede mantenerse en la trayectoria curva sin rozamiento. Vamos a resumir la metodología de resolución en este análisis. Lo primero que tenemos que hacer, siempre que tengamos un problema a resolver, es realizar el diagrama del cuerpo aislado en la situación de interés. La situación de interés en este caso, que es un vehículo que viene en una trayectoria curva, en una curva plana, con peralte y con una determinada velocidad que queremos hallar. Bueno, este diagrama fue para la velocidad mínima. En la situación de interés, establecer el diagrama del cuerpo aislado. El diagrama del cuerpo aislado involucra a todas las fuerzas externas obrantes sobre la partícula. En general siempre va a estar el peso, porque el peso es una fuerza externa. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria, es la fuerza que el planeta ejerce sobre una partícula dada.
Bueno, vertical hacia abajo. La normal es la fuerza que la superficie esta de contacto le hace al vehículo. Si esta superficie de contacto no estuviera, bueno, el vehículo no puede mantenerse en trayectoria curva. Por lo tanto, esta superficie inclinada de contacto, que es el perfil de la ruta o de la carretera, ejerce una fuerza sobre la partícula y es una fuerza normal. Normal porque es normal a la superficie de contacto. Esta es la superficie de contacto y ella a la partícula le hace esta fuerza. Y por último, tenemos la fricción, el rozamiento. Entonces, el vehículo se mantiene en la trayectoria, ¿sí? En este caso, por la acción de una fuerza de rozamiento que al buscar la velocidad mínima, bueno, es una fuerza de rozamiento hacia arriba. En el caso anterior era una fuerza de rozamiento hacia abajo porque el vehículo buscaba para una dada velocidad o un aumento de esa velocidad, un aumento del radio de curvatura. En este caso, la fuerza, estamos buscando la velocidad mínima para que el auto se mantenga en la trayectoria, por lo tanto, la fuerza de rozamiento se encuentra hacia arriba. Pero es la fuerza que el pavimento le hace a la partícula, que en este caso es el vehículo analizado como partícula, pero es la fuerza externa que el pavimento le hace al vehículo. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo aislado completo, como es este caso, establecemos un marco de referencia, un sistema de referencia que sea útil para la geometría dada, para la geometría del movimiento dada. Este movimiento es una trayectoria circular que puede ser de radio circular radio constante, sería circular, o un radio variable, que no sería circular. Pero como estamos formulando para el instante de interés, cualquiera sea la naturaleza de la curva plana, lo que nos interesará será el radio de curvatura en ese instante. Entonces, el segundo paso es establecer el marco de referencia. En este caso, como es una curva plana en el plano horizontal, tendremos una componente normal y una componente tangencial. La tangencial la podemos pensar que está entrando al plano del pizarrón y la normal está dirigida hacia el centro de curvatura, porque recuerden que esto lo estamos viendo en corte. Si nosotros, vamos a hacerlo aquí, si nosotros estuviésemos viendo al vehículo nuevamente desde arriba, y esta es la curva vista desde arriba, y el vehículo está aquí, y la velocidad está aquí. Bueno, el radio de curvatura en esta vista lo tendremos. Este es el centro de curvatura. Este es el radio de curvatura. Entonces, si dibujamos dibujamos las direcciones, los ejes, ¿sí? Lo vamos a hacer en verde, tendremos el versor normal dirigido hacia el centro de curvatura. El versor tangencial dirigido en la dirección tangente. Y el eje Z acá está saliendo del plano del pizarrón. Acá está saliendo del plano del pizarrón. En un corte vemos que el versor transversal estaría entrando, como es el caso aquel. Veo horizontal, porque esta es una curva plana en la horizontal, el versor normal, y vemos el eje Z. Entonces, si volvemos a este dibujo, acá vemos entonces el eje normal hacia el centro de curvatura, el eje Z vertical y el eje tangencial estará dirigido entrando al plano del pizarrón. Pero no hay fuerzas en la dirección de la tangente. En realidad hay fuerzas, pero no interesan en este análisis, ¿sí? Entonces, por eso dibujamos las fuerzas en este plano. Entonces, una vez que tenemos el diagrama del cuerpo aislado, tenemos el sistema de referencia claramente indicado, establecemos las componentes de la segunda ley de Newton en las direcciones que nosotros hemos utilizado en nuestro sistema de referencia, que son
la dirección normal y la dirección vertical inercial o eje Z dirigido hacia arriba. Entonces formulamos, ¿qué hemos formulado aquí? Hemos formulado aquí la sumatoria de fuerzas en la dirección normal igual masa por aceleración normal. ¿Y qué hemos formulado aquí? Suma de fuerzas en la dirección de Z igual masa por aceleración de Z. Hemos, en este caso, requerido la expresión que me da la fuerza de rozamiento máxima como coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal para, bueno, trabajar estas ecuaciones. Una vez que formulamos la segunda ley de Newton en sus componentes, en este caso, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó establecer relaciones entre los parámetros y llegamos a esta y a esta en los dos análisis precedentes. ¿Qué puede suceder distinto que esto? Puede suceder distinto que esto, que no busquemos relaciones entre los parámetros, sino que busquemos algún parámetro en particular de velocidad. En ese caso tendremos que integrar estas ecuaciones, ¿sí? Se integra una y el resultado de la integración se involucra en la otra y así se encuentran las incógnitas, que es el caso más general en el que hay que integrar la segunda ley de Newton. Una vez que, o volviendo a este caso, en que tenemos que encontrar relaciones entre parámetros, que también es frecuente, una vez que encontramos las relaciones entre parámetros, hacemos un análisis posterior de viabilidad, de factibilidad, y en este caso, bueno, una vez que encontramos la velocidad máxima, para que el vehículo se encuentre en la trayectoria, bueno, también vemos que también habrá una velocidad mínima. Bueno, la calculamos y aquí las tenemos. Entonces, si vemos una máxima y una mínima, bueno, vemos qué puede pasar si no hay rozamiento. Bueno, son análisis posteriores que estamos haciendo o que se hacen después de encontrar las relaciones entre los parámetros. Así, en este caso encontramos, bueno, que hay una velocidad intermedia, un valor intermedio entre estos dos, en el que el vehículo animado de esta velocidad puede mantenerse en la trayectoria aún sin fuerza de rozamiento. Y lo hace gracias a la existencia del peralte. Acá vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Puede el vehículo tomar la curva si no hay ángulo de peralte? Sí, por supuesto, porque la fricción, el rozamiento, bueno, en este está para velocidad mínima, pero el rozamiento, si esto no tuviese peralte, le generaría la fuerza centrípeta y el auto podría tomar la curva sin ángulo de peralte. Ahora, vengamos aquí y comparemos con un avión. Un avión ya, a diferencia del vehículo, no tiene fuerza de rozamiento. Las fuerzas que actúan en un avión, supongamos que este avión esté tomando una curva con un radio de curvatura, una curva plana en la horizontal. Las fuerzas actuantes en un punto dado dentro de esta curva son el peso y la fuerza de sustentación R. La fuerza de sustentación R es equivalente a la fuerza normal. ¿Sí? La sustentación es perpendicular al plano de las alas, que suponemos que es este plano, sería horizontal, en el caso que el avión que no esté girando. En este caso, que está girando, perpendicular al plano de las alas, es este vertical y hacia arriba es la sustentación. Conforma un ángulo con la vertical absoluta, beta, igual que el vehículo, y no hay rozamiento acá. Por lo tanto, un avión, a diferencia de un vehículo, necesita inclinarse, asumir un ángulo beta respecto de la vertical para poder doblar. Para que una componente de la sustentación, es decir, el avión al inclinarse, inclina la sustentación. Entonces, una componente de la sustentación, que va a ser esta, hace de fuerza centrípeta, entonces el avión puede tomar la curva. Y esta, bueno, esta es la otra componente. Si planteamos la segunda ley de Newton, aquí, como hicimos con el auto, en la dirección normal,
¿qué tengo? Tengo una sola fuerza, que es esta fuerza, que es la componente en la horizontal de la sustentación. Entonces esta es R seno de beta. Y no hay más fuerzas, porque el peso no tiene componente en la normal. Entonces, suma de fuerzas en la dirección normal igual masa por aceleración normal, que es b cuadrado sobre radio de curvatura. La segunda ley de Newton en la dirección vertical, tengo esta componente de la sustentación, que es R coseno de beta, el peso hacia abajo, negativo, igual masa por aceleración en z. Asumiendo de que este avión está tomando una curva en un plano horizontal contenido en la normal, no tengo aceleración en la vertical. Bueno, lo mismo que nos pasaba acá. ¿Sí? No hay aceleración en la vertical del auto, mientras se mantenga en la curva plana. Entonces, esta es igual a 0. Si es igual a 0, directamente hago esto igual a 0. Entonces, fíjense que este término, menos mg, lo paso sumando al otro miembro y me queda igual ahora mg. Fíjense que si yo divido a ambos miembros estas dos ecuaciones, me queda tangente de beta, la masa se cancela y me queda b cuadrado sobre aceleración gravitacional por radio de curvatura, que fíjense, bueno, que es esta misma. ¿Sí? Es esta misma que habíamos obtenido para el auto, ¿sí? Que es la velocidad que tenía o tiene el auto sin necesidad de tener fuerza de rozamiento, que es el caso del avión, que acá no hay necesidad, simplemente no hay fuerza de rozamiento. No hay fuerza de rozamiento. Entonces, el avión se debe inclinar necesariamente para generar una componente horizontal de la sustentación que le permita tomar la curva. Entonces, bueno, habiendo aplicado Newton, encontramos esta expresión que me relaciona el ángulo de inclinación que tiene que tener el avión respecto a la vertical, que es beta, que es el equivalente al ángulo de peralte en el vehículo, que si volvemos allá, el ángulo de peralte es también el ángulo que forma la normal con la vertical. Entonces hay una clara analogía entre estos dos, entre el auto y el avión, tratados como partícula. Entonces, esta ecuación me relaciona el ángulo de inclinación del avión con la velocidad que tiene el avión y su radio de curvatura. Es decir, que si el avión tiene una velocidad fija, dada, una determinada velocidad, y tiene o pretende entrar o entra en una trayectoria con un determinado radio de curvatura, tiene un único ángulo de inclinación. Si la trayectoria no es circular, es radio variable, esta expresión es válida instante a instante. Por lo tanto, el radio de curvatura irá variando, pero se seguirá manteniendo esta identidad. Por lo tanto, los parámetros velocidad, radio de curvatura y ángulo de inclinación deben satisfacer instante a instante esta ecuación. Y es así como el avión, sin necesidad de tener fuerza de rozamiento, puede tomar una curva. Por supuesto, el avión totalmente horizontal, a diferencia del auto, no puede tomar una curva. El auto sí, vimos, porque la fuerza de rozamiento es quien le da la fuerza centrípeta para que tome la curva. En el avión eso no se produce.